¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de las 10 pandemias más mortales de la historia. Porque estas no son de me duele la garganta. Oh, no, estos bichos sí son verdaderos maestros de la muerte. Así que quédate en este video donde conocerás las peores pandemias que han existido. Yo me acuerdo que desde siempre en los libros de historia siempre se hace mucho énfasis en las guerras. Pero dime tú, ¿cuántas páginas realmente viste en que se escribiera sobre las enfermedades más mortales de la historia? Pues casi ninguna. Porque no es tan épico decir que 10.000 personas les pegó la tos y se murieron como decir que 10.000 soldados se batieron insufriblemente a muerte con tal de defender su país. Pero ¿sabes qué? Contra todo pronóstico, las guerras no han sido el peor asesino de la humanidad. ¡Oh, no! Los verdaderos malos de la película son todos esos virus, bacterias, hongos y demás cosas que hacen que te enfermes. Así que vayamos directamente a nuestro top mortal. Número 10. La quinta pandemia de cólera. Y como su nombre lo dice, pues fue la quinta vez que cronológicamente hablando el cólera arrasó con la población. Todo estaba normal, todo tranquilo en el mundo, cuando de repente en el año de 1881 en la India, ¡boom!, que se vuelve a desatar el cólera. Y todas estas cosas de las que hablaremos hoy son terriblemente virulentas. Entonces era obvio que no lo iban a poder controlar al primer brote. Cuando acordaron los demás países, en especial los de Asia y África, ya tenían metida la enfermedad hasta la cocina. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no digas nada, y hay que controlarla. Como era de esperarse, tampoco la pudieron controlar, y terminó extendiéndose hasta Francia, Alemania, Rusia y partes de Sudamérica. Número de muertes, 982.000. Número 9. La influenza de Hong Kong. Todo inicia el 13 de julio de 1968, obviamente en Hong Kong, pero este virus iba que volaba y a finales de ese mismo mes ya se habían notificado brotes en Vietnam y Singapur. Los orientales ya habían tenido un encuentro difícil con este tipo de virus en años anteriores, durante 1957 en China. Quién sabe por qué, pero no hubo mucho avance respecto al control de epidemias, así que el panorama de 1968 y el de 11 años antes no era muy diferente. Ya te digo que este virus venía con todo, y para septiembre de 1968 ya estaba tocando puerta en India, Filipinas, Australia y Europa. O sea, solo habían pasado 2 meses y veía hasta dónde andaba. Ah, y por si fuera poco, en ese mismo mes también ingresó a California. ¿Pero cómo le hizo para llegar hasta allá? Pues muy fácil, el virus empacó maletas y se fue con los soldados estadounidenses que partieron de Vietnam. ¡No puede ser! Y ya para no hacerte el cuento largo, en 1969 ya se había extendido a Japón, África y América del Sur. Número de muertes, 1.000.000. Número 8. La influenza rusa. San Petersburgo, diciembre de 1889. ¡Pum! Brota un virus de influenza H2N2. En ese entonces Rusia y otros países de Europa estaban disfrutando de la modernísima estructura de transporte. Mira, nada más para que te des una idea, entre los países más grandes de Europa y el Imperio Ruso tenían 202.887 kilómetros de vías de ferrocarril. Y además, los viajes transatlánticos en barco tomaban menos de 6 días. ¿Y esto a qué te suena? Pues a que tenían la receta perfecta para que la pandemia del virus estallara. Ajá, y eso hizo. Pero mejor déjate pongo el mapa para que veas cómo estuvo el asunto. Todo empezó acá en San Petersburgo. En donde veas letras rojas es que hubo pandemia, ¿va? Después ya puedes ver acá en Europa cómo estaba súper infestada toda. Y hasta Norteamérica fue a dar el virus. De hecho acá abajo podemos ver un pequeño brote en Sudáfrica. Pero no sé cómo carajos hizo para llegar hasta allá. Pues en el trayecto, si te fijas, no se ve que haya habido pandemia. Bueno, eso es lo de menos. El asunto es que todo esto pasó en 2 años. 2 años. Número de muertes, 1.000.000. Número 7. La sexta pandemia de cólera. Pues como ya te diste cuenta, las pandemias de cólera no son como las de otras enfermedades, que en un 2x3 se propagan fugazmente a partir de que empezó el brote. No, esta bacteria se propaga lento pero mortal, porque con todo y los avances médicos todavía se cobró más vidas que la quinta. Tan solo en Rusia se cargó a 500.000 personas, 800.000 en India y 200.000 en Filipinas. Número de muertes, 1.5 millones. Número 6. La influenza asiática. Oficialmente la fecha de inicio es en 1957. Aún así ya se sabe que desde 1956 empezaron los brotes estos, pero los chinos lo tenían bien guardadito. ¿Pero de dónde salió este virus tan violento? Pues no sé, pero ese pato lo veo muy sospechoso. Algunos autores creen que se originó a partir de una mutación de patos silvestres, que se combina con una cepa humana preexistente. Otros no están tan seguros de esto. Pero de lo que sí están muy seguros es de que esta es la segunda pandemia de influenza más violenta de la historia. Empezó en China, se siguió a Singapur y fue a dar hasta Estados Unidos. Número de muertes, 2 millones. Número 5. La plaga moderna. También conocida como la tercera pandemia. ¿Pero la tercera pandemia de qué? ¿Por qué no le pusieron un nombre completo? Bueno, el asunto es que esta fue una gran pandemia de peste bubónica que empezó en China por ahí de 1860. Pero en ese momento no era catalogada como pandemia, sino hasta 1894, donde ya la infestación empezó a brotar hasta por debajo de las piedras. Y de ahí se extendió a todos los continentes habitados.
Y aquí, fíjate bien, es donde damos el brinco de número de muertes. Ya vas a ver ahorita al final de este quinto puesto. Y si te preguntas de qué se trata esta plaga, pues se trata de una bacteria que ingresa al cuerpo por la mordedura de una pulga que normalmente viaja a bordo de las ratas y otros roedores. ¿Pero qué hace? Espera llegar al puesto número 1 y ahí te digo. Número de muertes, 10 millones. Número 4, la influenza española. Y si creías que la influenza del virus H1N1 del año 2009 era algo nuevo, pues déjame decirte que no. Este virus ya había hecho de las suyas en el año de 1918 y no brotó en España. Entonces, ¿dónde? Ahorita te digo. Tras registrarse los primeros casos en Europa, todo indica que inició en Francia. Después la gripe pasó a España, que era un país neutral en la guerra y que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad. Es por eso que a pesar de ser un problema internacional se le dio este nombre, porque al no haber censurado la información parecía que era el único país afectado. A diferencia de otras pandemias de influenza que afectan básicamente a niños y ancianos, en esta pandemia muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, y además también se propagó entre los animales. Número de muertes, 20 millones. Número 3, VIH. Pues de nuestra lista, esta es la única que sigue vigente. Las demás ya fueron. Tienen su inicio y su fin. Esta tiene inicio pero todavía no se acaba. Todo empezó en 1960, pero los momentos más tenebrosos ocurrieron durante la década de 1980, que fue realmente cuando todo el mundo empezó a conocer acerca de esta nueva pandemia. Infecciones pulmonares raras, cánceres que avanzaban rápidamente y deficiencias inmunes inexplicables se extendían como lumbre. ¡Wow! En aquel momento explotó una psicosis tremenda, pues cómo no, incentivada por la incertidumbre más que nada. Y es que no se sabía qué show con esta enfermedad. Número de muertes, 39 millones y subiendo. Número 2, la muerte negra. ¿Pero qué carajos es la muerte negra? Pues no lo sé, pero ya de nombre me da miedo. También como la Gran Plaga, esta se originó en China, pero en 1334, y se extendió a lo largo de las grandes rutas comerciales a Constantinopla y luego a Europa, donde se cobró el 60% de la población europea. Esto estuvo devastador, pueblos enteros fueron borrados del mapa. Mira, nada más para que te des una idea, se sabe que en algunas regiones no quedaban suficientes sobrevivientes para enterrar a los muertos. ¿Y de qué se trató esta enfermedad? Fíjate que fue el mismo problema del número 5, la plaga moderna, una peste bubónica que se contagiaba por las pulgas. Pero no te voy a decir sino hasta el siguiente puesto qué era lo que hacía. Número de muertes, 50 millones. Y así es como llegamos al top de las pandemias más mortales de todos los tiempos. Ocupando el puesto número 1 tenemos nada más y nada menos que a la mismísima plaga de Justiniano. Esta plaga, que comenzó en el año 541 a.C., fue la primera pandemia registrada y recibió su nombre del emperador bizantino del siglo VI, Justiniano I o Justiniano I, no sé, alguna de las dos. Es responsable del mayor número de vidas perdidas en cualquier epidemia de la historia. Esta enfermedad fue la misma causante de la plaga moderna y la muerte negra. Pues déjate cuento ahora sí que cuando la pulga te infecta y te muerde, entra la bacteria a tu sangre. Al principio no es la gran cosa, porque sientes como que te dio gripe, nariz tapada y un poco de moco y ya. Pero de gripe no tiene ni un pelo, porque la bacteria se va a los ganglios, los cuales por cierto los inflama tanto que te los revienta. Y además ahí se reproduce. Después, ¿qué ocasiona? Que se empiecen a gangrenar las extremidades y más adelante mueras. Por eso a la anterior del número 2 le llamaban la muerte negra, porque negra se te ponían las manos, los pies y hasta la nariz antes de morir. Número de muertes, 100 millones. ¡100 millones! Y hasta aquí llega nuestro top de las pandemias más aterradoras de la historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.